Hay algo que me ha acompañado durante mucho tiempo, una sensación que tal vez tú también has experimentado. Existen momentos en que tomamos la Biblia y tenemos la impresión de estar leyendo simples palabras impresas sin que algo más profundo ocurra. ¿Por qué en ocasiones parece que el cielo está sellado? Que Dios guarda silencio mientras sostenemos el libro más poderoso jamás escrito. No es que Dios haya cesado de comunicarse, ni que su palabra haya perdido fuerza. Es que nosotros hemos desaprendido el arte de escuchar. Hoy deseo guiarte a un espacio donde la Biblia trasciende ser un texto religioso para convertirse en el latido del corazón de Dios dirigido a ti. Porque Él sigue hablando, siempre lo ha hecho. Y si prestas atención, si te acercas con el corazón disponible, lograrás oírlo. Permíteme compartir una confesión que quizá te sorprenda. Hubo una etapa en mi vida en que la Biblia me resultaba tediosa. Sí, lo digo sin rodeos. La abría por obligación, leía versículos por rutina. Cerraba el libro con un suspiro de alivio por haber cumplido con mi deber cristiano del día. Y me sentía vacía, profundamente vacía, porque estaba tratando la palabra de Dios como un manual de instrucciones, un código moral o una colección de relatos antiguos que había que memorizar para superar un examen celestial. Pero no es eso, la Biblia no es eso. En Juan 5:40, Jesús les dice a los fariseos algo que me partió el corazón cuando lo comprendí verdaderamente. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Lo ves? Ellos estudiaban la Biblia, la memorizaban, la analizaban, conocían cada letra, cada tradición, cada interpretación rabínica, pero se perdieron a Jesús, se perdieron la vida, porque estudiaban el libro sin buscar al autor. Eso es justo lo que nos sucede cuando abrimos la Biblia buscando información en lugar de transformación, cuando la leemos para sentirnos bien con nosotros mismos, para acumular conocimiento, para ganar debates teológicos o para impresionar a otros con lo que sabemos. Pero el Espíritu Santo no vino a darnos más información, vino a darnos revelación, a abrirnos los ojos del corazón para que veamos a Cristo en cada página, en cada promesa, en cada historia. Recuerdo el día en que todo cambió para mí. Estaba leyendo el Salmo 119, ese salmo extenso que habla de la palabra de Dios, versículo tras versículo. Llegué al versículo 18. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Algo se quebró dentro de mí. Me di cuenta de que había estado leyendo la Biblia con los ojos cerrados, los ojos del intelecto abiertos, sí, pero los ojos del espíritu completamente ciegos. Clamé, Señor, si tú no abres mis ojos, puedo leer esto 1000 veces y nunca ver nada. Esa es la primera clave, querida amiga. La primera llave que abre la puerta, la humildad de reconocer que, sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro sellado. No importa cuántos títulos teológicos tengas, cuántos años lleves en la iglesia o cuántos versículos hayas memorizado. Si el Espíritu no abre tus ojos, estás ciega. Esto no es un insulto, sino la verdad más liberadora que puedes escuchar, porque significa que no depende de ti, de tu esfuerzo, de tu inteligencia o de tu disciplina. Depende de Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacerlo todo. Esa es mi confesión diaria al abrir la Biblia. Espíritu Santo, sin ti esto es letra muerta, pero contigo es vida. Abre mis ojos, abre mi corazón, habla, porque quiero escuchar. Y algo asombroso sucede cuando te acercas con esa actitud. La Biblia comienza a respirar. Versículos que habías leído 100 veces de repente brillan con una luz nueva. Historias que creías conocer se vuelven frescas, vivas, personales, porque el mismo Espíritu que inspiró esas palabras hace 2000 o 3000 años está aquí ahora, susurrando, esto es para ti hoy, en esta situación, en este dolor, en esta duda. Primera de Corintios 2:14 lo expresa con claridad devastadora. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Lo entiendes? No es cuestión de inteligencia, sino de rendición, de venir con el corazón abierto, vulnerable, hambriento y dispuesto a ser transformado por lo que leas.
Así que, antes de hablar de métodos, técnicas o estrategias de estudio bíblico, quiero que comprendas esto. Estudiar la Biblia no es una ciencia, es un romance, un encuentro, un acto de adoración. No vienes a la Biblia para conquistarla, vienes para ser conquistada por el Dios que la escribió. No vienes a dominarla, vienes para ser dominada por su presencia. No vienes a extraer algo de ella, vienes a permitir que ella extraiga algo de ti. Tu orgullo, tus ideas preconcebidas, tus agendas, tu necesidad de control, y cuando vienes así, cuando te sientas con la Biblia abierta y el corazón aún más abierto, algo sagrado comienza a suceder. El Espíritu Santo empieza a moverse y de repente no estás leyendo acerca de Dios, estás escuchando a Dios, no estás estudiando historia antigua, estás siendo inscrita en una historia eterna, no estás en un salón de clases, estás en el trono de la gracia. He visto personas transformadas no porque aprendieran hebreo o griego, ni porque tomaran cursos de hermenéutica o leyeran comentarios de eruditos, aunque nada de eso está mal, sino porque se encontraron con Jesús en las páginas de ese libro, porque vinieron desesperadas, quebrantadas, con hambre verdadera, y esa es la invitación que Dios te hace hoy. No te llama a ser una experta en teología, te llama a ser una enamorada de Cristo. Te invita a acercarte a su palabra no como una estudiante fría y distante, sino como una hija que necesita escuchar la voz de su padre, como una esposa que anhela la intimidad con su esposo, como un alma sedienta que sabe que solo Él tiene palabras de vida eterna. Así que, antes de abrir la Biblia mañana, haz una pausa, respira y ora. Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí. Abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi corazón, porque quiero escuchar, quiero ver, quiero conocerte. No me des información, dame revelación. No me des religión, dame a Cristo. Y espera, porque Él siempre responde esa oración. Y cuando lo hace, la Biblia deja de ser un libro. Se convierte en el lugar donde el cielo toca la tierra, donde Dios habla y tú escuchas, y todo cambia. Ahora bien, una vez que entendemos que la Biblia es un encuentro con Dios y no solo un ejercicio intelectual, surge una pregunta práctica. ¿Por dónde empiezo? Es una pregunta honesta que muchos tienen, pero pocos se atreven a hacer porque sienten que ya deberían saberlo, que después de años en la iglesia deberían tener esto resuelto. Pero déjame decirte algo, no hay vergüenza en ser principiante delante de Dios. No hay vergüenza en admitir que te sientes perdida al abrir ese libro grueso, lleno de nombres impronunciables, genealogías interminables y profecías que parecen escritas en código. Cuando alguien me pregunta por dónde empezar a leer la Biblia, casi siempre respondo lo mismo. Empieza con los Evangelios, empieza con Jesús, porque todo, absolutamente todo en la Biblia apunta hacia Él. El Antiguo Testamento es la promesa de su venida. Los Evangelios son el cumplimiento de esa promesa. Las cartas son la explicación de lo que Él hizo. Y Apocalipsis es la revelación de su victoria final. Cristo es el centro. Cristo es el hilo dorado que une cada libro, cada capítulo, cada versículo. Así que si nunca has leído la Biblia de manera sistemática o si te has sentido abrumada intentando leer de Génesis a Apocalipsis como si fuera una novela, mi consejo es, toma el Evangelio de Juan, ábrelo en el capítulo 1 y lee despacio. No te apresures, no intentes leer 3 capítulos al día para cumplir un plan de lectura. Lee un versículo, 2, los que sean, pero léelos hasta que algo se mueva dentro de ti. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Detente ahí, quédate ahí. Piensa en lo que eso significa. Jesús no comenzó en Belén, Él estaba en el principio, Él es eterno, Él es Dios. Y luego, en el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios eterno, invisible y todopoderoso se hizo bebé, se hizo carne. Caminó donde tú caminas, sintió lo que tú sientes, lloró, rió, tuvo hambre, se cansó. Todo para acercarse a ti. ¿Ves lo que sucede cuando te detienes? Cuando no pasas de largo por los versículos como si fueran paisaje visto desde un tren. Cuando meditas, cuando rumias, cuando permites que la verdad penetre más allá de tu mente y llegue a tu corazón. Eso es lo que el Salmo 1 llama bienaventuranza. Bienaventurado el varón
porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar no es leer rápido, es leer profundo, es masticar, es saborear, es permitir que una sola verdad te alimente durante horas, días, semanas. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Dios no está impresionado por la cantidad de capítulos que leas. Él busca la calidad de tu atención. Prefiere que leas un versículo con el corazón completamente presente a que leas 10 capítulos con la mente en otro lugar, porque Él no quiere informarte, quiere formarte, no quiere llenarte de datos, quiere transformarte a su imagen. He conocido personas que han leído la Biblia completa varias veces y siguen siendo las mismas, amargadas, críticas, legalistas, frías, y he conocido personas que han leído solo unos pocos libros, pero los han leído de rodillas, con lágrimas, con hambre, y han sido completamente transformadas. La diferencia no está en cuánto lees, sino en cómo lees. Está en con quién te encuentras mientras lees. Ahora, déjame darte una sugerencia práctica que ha revolucionado mi tiempo en la palabra. Lee con una pluma en la mano, no solo con los ojos. Subraya, escribe en los márgenes, marca los versículos que te impactan. Escribe preguntas, escribe oraciones. Convierte tu Biblia en un diario de tu caminar con Dios, porque cuando escribes, estás procesando, estás involucrando no solo tu mente, sino también tu cuerpo en el acto de recibir la palabra. Y algo más, lee en voz alta cuando puedas, porque Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo poderoso en escuchar las escrituras pronunciadas, incluso si eres tú misma quien las pronuncia. Tu propio oído escucha, tu espíritu despierta. Las palabras no solo entran por los ojos, entran por los oídos y se anclan más profundamente en tu corazón. Otra cosa, no temas leer el mismo libro varias veces. No temas quedarte en un solo evangelio por meses. La Biblia no es una lista de tareas que hay que completar, es un pozo del que nunca dejas de sacar agua fresca. Puedes leer Juan 10 veces y la 11ª vez Dios te mostrará algo que nunca habías visto, porque el Espíritu Santo es infinito en sabiduría y la palabra de Dios es inagotable en profundidad. Y cuando leas, hazlo con esta pregunta en mente. ¿Qué me está revelando esto acerca de Dios? No primero, ¿qué me está diciendo que haga? Sino, ¿quién es Él? Porque cuando conoces a Dios, su carácter, su naturaleza, su corazón, todo lo demás fluye de esa revelación. No necesitas una lista de reglas si conoces al legislador. No necesitas una fórmula si conoces al autor de la vida. Jesús dijo en Juan 5:40, como ya vimos, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No dijo, no queréis leer acerca de mí. Dijo, no queréis venir a mí. La Biblia no es el destino final, es el mapa que te lleva a Cristo. Es la voz que te dice, ven, acércate, aquí estoy, tócame, conóceme, ámame. Así que cada vez que abras la Biblia, recuerda que no estás abriendo un libro, estás abriendo una puerta, y del otro lado de esa puerta está Jesús esperándote con los brazos abiertos, con palabras de vida, con consuelo para tu dolor, con dirección para tu confusión, con paz para tu ansiedad. Él está ahí, siempre ha estado ahí. Y cuando vienes con expectativa, con fe, creyendo que Él va a hablar, ¿sabes qué? Él habla, porque es imposible buscar a Dios con todo tu corazón y no encontrarlo. Jeremías 29:13 lo promete, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la garantía, ese es el pacto, búscalo y lo vas a encontrar. No en las nubes, no en experiencias místicas vagas, sino aquí, en su palabra, donde Él se ha revelado clara, poderosa y personalmente para ti. Ahora quiero hablarte de algo que me costó años entender, algo que cambió por completo mi relación con la Biblia. El contexto importa. Sé que eso suena técnico, como algo que dirían en un seminario, pero quédate conmigo, porque esto es vital. Porque una de las maneras más rápidas de torcer la palabra de Dios sin intención, con el corazón sincero pero equivocado, es arrancar versículos de su contexto y hacerles decir lo que nosotros queremos que digan. Déjame darte un ejemplo que probablemente has visto en tarjetas de felicitación, memes inspiradores o sermones motivacionales. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Hermoso, ¿verdad? Y es verdad.
completamente verdad. Pero, ¿sabes a quién se lo dijo Dios originalmente? A un pueblo que estaba a punto de ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. 70 años. Una generación completa viviría y moriría en el exilio antes de que esa promesa se cumpliera. Así que, cuando usas ese versículo para prometer que Dios te dará el trabajo que quieres la próxima semana, que resolverá tu problema financiero este mes, o que tu vida será fácil y cómoda porque Él tiene planes de bienestar para ti, estás torciendo la palabra. No porque el versículo sea falso, sino porque lo estás sacando de su contexto y aplicándolo de una manera que Dios nunca intentó. Segunda de Timoteo 2:15 nos exhorta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien significa entender lo que el texto dice en su contexto original antes de aplicarlo a tu vida hoy. Significa preguntarte a quién le fue dicho esto, cuándo, por qué estaba pasando en ese momento histórico, qué problema estaba abordando Dios. Y sé que eso puede parecer complicado, pero no lo es tanto como crees, porque la Biblia misma te da pistas. Antes de leer un capítulo, lee el que está antes. Después de leerlo, lee el que sigue. Presta atención a los encabezados que algunas Biblias incluyen. Lee las introducciones a cada libro. Busca quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál era la situación. No necesitas ser una erudita, solo necesitas ser cuidadosa. Solo necesitas amar la verdad lo suficiente como para no conformarte con una lectura superficial. Porque aquí está el peligro. Cuando usamos la Biblia como un libro de citas inspiradoras, en lugar de tomarla como la revelación coherente y progresiva del plan de Dios, terminamos con un Dios que se contradice a sí mismo. Terminamos confundidos, frustrados porque reclamamos promesas que nunca fueron para nosotros en primer lugar y luego nos preguntamos por qué Dios no las cumple. Pero cuando estudias con contexto, cuando ves el panorama completo, la Biblia comienza a cobrar sentido de una manera asombrosa. Ves cómo el Antiguo Testamento prepara el camino para el Nuevo. Ves cómo las profecías encuentran su cumplimiento en Cristo. Ves cómo las historias no son solo lecciones morales, sino anticipaciones del Evangelio de Jesús en cada página, como él mismo lo dijo en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que, cuando lees sobre el sacrificio de Isaac en Génesis 22, no solo ves una prueba de fe para Abraham, ves una sombra de lo que el Padre haría con su Hijo en el Calvario. Cuando lees sobre el Cordero de la Pascua en Éxodo 12, no solo ves una liberación histórica de Egipto, ves a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lees los Salmos de David, no solo ves a un rey adorando, ves al Rey de Reyes expresando emociones que tú también sientes: duda, miedo, alegría, esperanza, desesperación, confianza. Y aquí está la belleza. Entender el contexto no mata la inspiración, la profundiza. No hace que la Biblia sea menos relevante para ti hoy, la hace infinitamente más relevante, porque cuando entiendes lo que Dios estaba haciendo entonces, entiendes mejor lo que está haciendo ahora. Cuando ves cómo Él fue fiel a su pueblo en medio del exilio, la persecución o la duda, te das cuenta de que Él será fiel a ti también, porque Dios no cambia. Su carácter es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 lo confirma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que liberó a Israel de Egipto es el mismo que te puede liberar de tu esclavitud hoy. El Dios que consoló a Jeremías es el mismo que consuela tu corazón quebrantado. El Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo que puede traer vida a las áreas muertas de tu existencia. Así que te animo, invierte tiempo en entender el contexto, compra una Biblia de estudio si puedes, lee las notas al pie, busca mapas que te muestren dónde sucedieron los eventos, lee libros que te ayuden a entender la cultura del Medio Oriente antiguo, no porque quieras ser una académica, sino porque quieres honrar la palabra de Dios, manejándola con cuidado, respeto e integridad. Y cuando hagas eso, algo maravilloso va a pasar. La Biblia dejará de ser un rompecabezas confuso y se convertirá en una historia coherente, una historia de amor, una historia de redención, una historia en la que tú tienes un lugar.
no porque estés tratando de meter tu vida a la fuerza en versículos que no te corresponden, sino porque ves el arco completo de lo que Dios ha estado haciendo desde el principio, traer a su creación de vuelta a Él. Y esa historia comenzó en un jardín, continuó en una cruz y culminará en una ciudad donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Y tú estás en esa historia. Cristo te incluyó, el Espíritu Santo te está guiando y la palabra de Dios es la luz que alumbra cada paso del camino. Hay algo más que necesitas entender, algo que tal vez nunca nadie te ha dicho claramente. La Biblia no fue escrita para hacerte sentir bien, fue escrita para hacerte santa. Y esas dos cosas no siempre son lo mismo. A veces la palabra de Dios te va a consolar, pero otras veces te va a confrontar. Y si solo buscas en ella lo que te hace sentir cómoda, te estás perdiendo una de sus funciones más importantes, la transformación a través de la convicción. Hebreos 4:12 dice algo que debería hacernos temblar un poco, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves eso? La palabra no es una almohada mullida, es una espada, y las espadas cortan, separan, revelan lo que está oculto. Cuando abres la Biblia con sinceridad, cuando le das permiso al Espíritu Santo de hablarte libremente, Él va a poner el dedo en lugares que duelen, va a iluminar pecados que habías justificado, va a exponer actitudes que habías escondido, va a desafiar creencias que habías dado por sentado. Y eso no se siente bien en el momento, se siente incómodo, vulnerable, pero es ahí, en ese lugar de incomodidad santa, donde sucede el verdadero crecimiento. Recuerdo una vez estar leyendo Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el Espíritu Santo me detuvo en seco, porque yo había estado quejándome, criticando, hablando negativamente de alguien que me había herido y me justificaba a mí misma, pero es que es verdad, pero es que me hizo esto, pero es que tengo derecho a estar enojada. Y Dios, con esa voz suave pero firme que no puedes ignorar, dijo, ¿tus palabras están edificando? ¿Están dando gracia? No fue fácil escuchar eso, no fue agradable admitir que yo era la que estaba equivocada, pero esa incomodidad fue el bisturí de Dios, cortando una infección espiritual que, de no tratarse, iba a envenenar mi alma completa. Y eso es lo que la palabra hace cuando la dejas. Te purifica, te refina, no porque Dios sea un cruel aguafiestas, sino porque te ama demasiado como para dejarte en tu pecado. Santiago 1:22-24 lo dice con claridad: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La Biblia es un espejo. Te muestra quién eres realmente, no quién pretendes ser, no quién esperas ser algún día, sino quién eres ahora, hoy, con todas tus grietas, manchas y áreas que necesitan la gracia de Dios. Y aquí está la tentación. Mirar ese espejo, ver lo que necesita cambiar y luego cerrar el libro y olvidarlo, seguir con tu vida como si nada, porque cambiar es difícil, arrepentirse es humillante, rendir áreas de tu vida que has guardado celosamente para ti misma es doloroso. Pero eso es exactamente lo que Dios está pidiendo, no solo que leas su palabra, sino que la obedezcas. Y aquí viene algo crucial: la obediencia no es el camino hacia el amor de Dios, es la respuesta al amor de Dios. Tú no obedeces para ganarte su favor, ya tienes su favor en Cristo. Obedeces porque lo amas, porque confías en Él, porque crees que su camino es mejor que el tuyo, incluso cuando no lo entiendes completamente. Juan 14:15 lo dice simplemente: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es carga, es amor, no es legalismo, es relación. Cuando amas a alguien, quieres complacerlo, quieres conocer sus deseos, quieres alinear tu vida con lo que es importante para esa persona. Y eso es lo que sucede cuando realmente amas a Jesús. Su palabra deja de ser una lista de reglas y se convierte en una guía amorosa de alguien que sabe lo que es mejor para ti. Pero déjame ser honesta contigo, habrá mandamientos que no querrás obedecer.
Habrá enseñanzas que chocarán con tu cultura, con tu comodidad, con tus deseos, y tendrás que decidir en ese momento: confío en Dios más de lo que confío en mí misma. Creo que Él sabe mejor que yo. Estoy dispuesta a someter mi voluntad a la suya, incluso cuando me cuesta. Proverbios 3, 5, 6 lo plantea como una elección clara. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia significa que habrá momentos en que Dios te pida algo que no tiene sentido para ti, que contradice lo que el mundo te dice, que va contra tu instinto natural. Y ahí es donde la fe se prueba. Ahí es donde decides si realmente crees que su palabra es verdad o si solo la usas cuando te conviene. Así que, cuando estudias la Biblia, no solo preguntes: ¿qué me hace sentir esto? Pregunta: ¿qué me está pidiendo Dios que cambie? ¿En qué área de mi vida no estoy alineada con su palabra? ¿Dónde necesito arrepentirme? ¿Qué verdad estoy evitando porque me resulta incómoda? Y luego, con la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, da el paso de obediencia, porque la transformación no viene solo de leer, viene de hacer, de aplicar, de permitir que la palabra penetre tan profundamente en ti que cambie cómo piensas, cómo hablas, cómo actúas, cómo amas.